Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Esla Turkolu sorprende en su nueva serie con un guiño inesperado a Halil İbrahim Ceylan. Lo que nadie se esperaba ha sucedido en el mundo del entretenimiento turco. La famosa actriz Esla Turkolu, conocida por su papel en Emanet, ha regresado con una nueva serie que ya está dando mucho de qué hablar. Pero lo que ha dejado a todos con la boca abierta no es solo su actuación impecable, sino un detalle muy especial que parece ser una clara referencia a su excompañero de reparto y presunto exnovio, Halil İbrahim Ceylan. ¿Están preparados para conocer todos los detalles? La nueva serie, titulada Akkulesi, La prisión del amor, debutó hace apenas unos días en la televisión turca, pero ya está en boca de todos. Esla interpreta a Zeynep, una mujer fuerte pero vulnerable, que intenta reconstruir su vida después de una relación traumática. Lo interesante es que en el primer episodio, hay una escena donde su personaje observa una foto antigua de ella con un hombre moreno, de cejas marcadas y mirada penetrante. Aunque el rostro del hombre nunca se muestra por completo, los fans rápidamente empezaron a especular, ese perfil se parece demasiado a Halil İbrahim Ceylan. Y no solo eso. En una de las escenas más comentadas del capítulo, Zeynep dice con voz temblorosa, algunos amores no se olvidan, solo se aprenden a vivir con ellos. Esta frase, según los seguidores de la pareja Sila Halil, es una referencia directa a las declaraciones que Halil hizo hace un tiempo en una entrevista, no todos los amores terminan, algunos simplemente se transforman. En redes sociales, especialmente en Twitter y TikTok, los comentarios no se hicieron esperar. Una usuaria escribió, Esla nos está diciendo algo sin decirlo. Esa escena fue una declaración de sentimientos escondidos. Otra agregó, siento que Zeynep es una versión de Esla y que está contando su historia real. El impacto fue tal que incluso Halil İbrahim Ceylan fue abordado por los periodistas en el aeropuerto. Su reacción fue evasiva, pero intrigante, no veo muchas series. Pero me alegra que el trabajo de los colegas sea apreciado. Sin embargo, al mencionar el nombre de Esla, esbozó una leve sonrisa y dijo, ella siempre ha sabido cómo transmitir emociones. Las especulaciones aumentan. Algunos medios aseguran que la escena fue escrita por Esla misma, quien habría pedido al guionista incluir esa referencia. Una fuente cercana a la producción afirmó, Esla quiso que esa escena estuviera exactamente así. Incluso ella misma eligió la música de fondo. Estaba muy emocionada ese día. ¿Es esta serie una catarsis para Esla? ¿Una forma de cerrar un capítulo de su vida? Las teorías son muchas, pero lo que es seguro es que ha captado la atención de sus seguidores, especialmente del público femenino que la apoya incondicionalmente desde su salida de Emanet. Desde el estreno del primer episodio, Akkulesi no solo ha generado interés por su trama intensa y su carga emocional, sino también por los símbolos y mensajes ocultos que parecen haber sido cuidadosamente colocados en el guión. En el segundo capítulo, por ejemplo, Zeynep visita un parque donde, según los rumores, Esla y Halil fueron vistos juntos por última vez cuando aún trabajaban en Emanet. Allí, la protagonista se sienta en un banco y comienza a escribir en un diario. La cámara hace un primer plano al cuaderno donde se puede leer, el silencio también es una respuesta. Frase que los fanáticos relacionaron inmediatamente con el distanciamiento repentino entre los actores que nunca fue explicado públicamente. El simbolismo continúa. En el mismo episodio, suena una canción de fondo interpretada por un artista indie turco, cuya letra habla de un amor que vive en las sombras y que nunca se apaga, aunque la distancia lo abrace. Las redes estallaron con teorías, análisis de letra por letra, y hasta comparaciones con publicaciones antiguas de ambos actores. Por su parte, Halil İbrahim Ceylan no ha dado declaraciones contundentes, pero su presencia en los titulares no ha cesado. El actor, actualmente ocupado en nuevos proyectos musicales, compartió en su cuenta de Instagram una imagen en blanco y negro acompañada del mensaje, algunas historias solo necesitan silencio para tener sentido.
Esta publicación, que llegó justo después de la emisión del episodio 2, fue interpretada como una indirecta elegante a los recientes acontecimientos. En entrevistas recientes, algunos colegas de Esla han insinuado que ella ha madurado mucho como artista y como persona. Esla está viviendo un renacimiento artístico. Ha tomado control creativo de su personaje, y se nota. Está más involucrada que nunca, declaró una compañera de reparto. Según fuentes cercanas al set, la actriz participa activamente en las decisiones de vestuario, escenografía y hasta en el montaje final de algunas escenas. Este nivel de compromiso ha hecho que muchos vean su actuación como una extensión de su propia vida. Lo más impactante llegó en el tercer episodio, cuando Zeynep, en una conversación con su terapeuta en pantalla, expresa: "Lo amé como no volveré a amar jamás. Y aunque no estemos juntos, una parte de mí siempre le pertenece". Estas palabras, aunque ficticias dentro del guión, resonaron profundamente entre los seguidores, muchos de los cuales afirman que reflejan los verdaderos sentimientos de Esla. El fenómeno Esla Alil parece haberse reavivado con más fuerza que nunca. Fanáticos de todo el mundo, desde Brasil hasta Indonesia, están reeditando videos antiguos de la pareja, agregando escenas de la nueva serie y creando narrativas paralelas en plataformas como YouTube y TikTok. Las visualizaciones han aumentado exponencialmente, y hashtags como #Zeynep Alil o #Esla Alil Forever se han mantenido en tendencia durante días consecutivos. Mientras tanto, los productores de Agnkulesi celebran el éxito inesperado de la serie, que ha superado los índices de audiencia esperados para su franja horaria. En una entrevista con la prensa, el director mencionó: "Sabíamos que teníamos un buen producto, pero no imaginábamos este nivel de conexión emocional con la audiencia. Parte de eso se debe al trabajo honesto y valiente de Esla". En la vida real, Esla Turkoglu mantiene un perfil discreto. Aunque agradece constantemente a sus fans por el apoyo, evita entrar en detalles sobre su vida privada. Sin embargo, sus seguidores más atentos aseguran que no hace falta, su arte habla por ella. Con cada episodio, la historia de Zeynep va revelando más capas, y con ellas, nuevas oportunidades para que los fans interpreten, imaginen y revivan lo que alguna vez fue Esla y Alil. Más allá de lo que ocurrió entre ellos, lo cierto es que esta serie se ha convertido en un puente emocional que conecta el pasado con el presente, la realidad con la ficción y el amor con el arte. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que los sentimientos aún están presentes? ¿O simplemente estamos siendo testigos de una genial estrategia narrativa? Lo que está claro es que Agnkulesi no es solo una serie, sino una experiencia emocional compartida por miles. No olviden suscribirse al canal y dejar sus comentarios abajo. Queremos saber qué opinan de esta historia que está dando tanto de qué hablar. Hasta el próximo video.